Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en el mundo de Sherlock Holmes. En el mundo de Sherlock Holmes a través de Estudio en Escarlata. Exacto, esa novela de Arthur Conan Doyle que lo catapultó a la fama. Exactamente. ¿Están listos para desentrañar los secretos de este detective icónico? Sus métodos del mundo que habita, todo eso. Claro que sí. Prepárense, Es que- porque como en todo buen misterio, nos esperan giros inesperados. Lo interesante es que no se trata solo de resolver un crimen. Ah, no. Vamos a analizar cómo Conan Doyle nos presenta a sus personajes, Sherlock Holmes y el Dr. John Watson. ¿Ah? Y cómo esa presentación es crucial para comprender su dinámica y la popularidad que han mantenido a lo largo del tiempo. Es como si Conan Doyle nos estuviera dando las piezas de un rompecabezas desde el principio. Sí. Por ejemplo, la primera vez que Watson se encuentra con Holmes es a través de un conocido en común, Stamford. ¿Recuerdas cómo lo describe? Por supuesto, Stanford menciona que Holmes tiene ideas peculiares. Ideas peculiares. Y que es un entusiasta de algunas ramas de la ciencia. Ya con eso, Conan Doyle inmediatamente establece a Holmes como una figura fuera de lo común. Totalmente. Alguien que despierta la curiosidad tanto en Watson como en nosotros los lectores. Claro. ¿Quién es este hombre? ¿Qué lo hace tan diferente? Exacto. Y hablando de diferencias, hablemos del famoso método de deducción de Holmes. Me encanta. Me fascina cómo puede reconstruir la historia de alguien con solo observarlo. Un ejemplo perfecto de esto es cuando Holmes deduce el pasado de Watson con solo mirarlo. Exacto. Él lo llama la ciencia de la deducción y el análisis. Ahí está. Y si lo pensamos bien, esta fascinación por la deducción en la época victoriana no es casualidad, ¿Te refieres a que hay una conexión con el auge del pensamiento científico? precisamente. El auge de la novela detectivesca coincide con esa fascinación por resolver problemas de forma racional. La gente buscaba respuestas lógicas en un mundo que a menudo parecía caótico. Ajá. Y Holmes, con su mente brillante y su enfoque metódico, satisfacía esa necesidad. Es como si Holmes representara la esperanza de encontrar orden en el caos. Exactamente. Pasemos al misterio central de la novela, un asesinato en una casa abandonada en Bristol Road. Un clásico. Lo que me intriga son las pistas. Tan desconcertante. Es que Conan Doyle juega con maestría con los elementos clásicos del misterio. ¿Cómo? Tenemos un cuerpo sin heridas visibles, la palabra rache escrita en sangre, Roche. y un anillo de bodas desaparecido. Wow. Cada detalle está cuidadosamente colocado para despertar nuestra curiosidad y crear suspense. Es una verdadera clase magistral de cómo construir un misterio. Sin duda. Además, la dinámica entre Holmes y los detectives de Scotland Yard, Lestrade y Gregson Ah, sí. añade otra capa de tensión a la trama. Sus métodos chocan constantemente. Absolutamente. El ingenio de Holmes choca con los métodos tradicionales de la policía, Ya veo. lo que refleja una tensión social más amplia en la época victoriana. ¿En serio? La sociedad estaba en constante cambio y Holmes representaba en cierto modo un desafío a las viejas estructuras. Entiendo. Es como si Holmes representara el futuro, mientras que Lestrade y Gregson representan el pasado. Exacto. Pero prepárate para esto, porque la novela nos lanza una curva inesperada. Así. De pronto nos transporta al salvaje oeste americano mucho antes de que Holmes y Watson se conocieran. Interesante. ¿Cómo podemos comprender este cambio tan drástico de escenario? Es aquí donde Conan Doyle demuestra su maestría como escritor. Ajá. Nos lleva a un mundo de venganza, justicia, choque cultural. Un cambio total. Para presentarnos a John Ferrier y su hija adoptiva Lucy. Ellos son los que son rescatados por un grupo de mormones, ¿no? Exactamente, liderados por Brigham Young. Brigham Young. Y aquí surge un conflicto. Lucy se enamora de un mormón, Jefferson Hope. Ajá. Pero los ancianos mormones le prohíben casarse con él. Imagínate el drama de la situación. Es una situación desgarradora. Sin duda. ¿Y qué sucede después? La cosa se complica. Lucy y Ferrier, con la ayuda de Hope, escapan de Salt Lake City. Es Zacapán. Desafortunadamente, Ferrier muere en la huida. Y Lucy se ve obligada a casarse con otro hombre. ¡Qué barbaridad! Es una tragedia que marca a Hope profundamente y tendrá consecuencias devastadoras. Está sugiriendo que hay una conexión entre esta historia en el oeste y el misterio del asesinato en Londres. Exactamente. Aquí es donde las piezas de rompecabezas comienzan a encajar. A ver. El asesino en Londres no es otro que Jefferson Hope, buscando vengar la muerte de Lucy y su padre. Es increíble. Conan Doyle entrelaza dos historias aparentemente dispares Así. para crear un misterio
complejo y fascinante. Exactamente. Y ahora entiendo por qué mencionabas la importancia de la venganza y la justicia al principio. Claro, a través de la historia de Hope, Conan Doyle nos obliga a cuestionar esa delgada línea entre la justicia y la venganza. Es cierto. ¿Hasta dónde puede llegar una persona para hacer justicia por mano propia? Es una pregunta muy válida. ¿Es Hope un asesino despiadado o un hombre desesperado buscando reparar un terrible error? La novela no nos da respuestas fáciles, ¿verdad? No, nos deja a nosotros, los lectores, la tarea de analizar a los personajes y las consecuencias de sus acciones. Es fascinante como Conan Doyle nos invita a reflexionar sobre temas tan complejos. Sin duda. A través de una historia tan emocionante. Y por cierto, ¿cómo logra Hope acercarse a sus víctimas en Londres? De una forma muy astuta. ¿Ah, sí? Se hace pasar por taxista para estar cerca de sus objetivos y planear su venganza. Qué inteligente. Utiliza un elemento cotidiano para llevar a cabo su plan. Exactamente. Y por supuesto, la novela culmina en un enfrentamiento emocionante entre Holmes y Hope, ¿no? Por supuesto. Holmes, con su brillante deducción, finalmente confronta a Hope. Ajá. Y revela la verdad detrás de los asesinatos. La verdad. Es un clásico ejemplo de un misterio de habitación cerrada, donde Holmes usa su lógica para resolver el rompecabezas. Un clásico. Pero a pesar de su confesión, Hope muere de un aneurisma antes de enfrentar un juicio, Ah, ya. lo que deja una sensación de tensión sin resolver. Es decir, que la justicia no se imparte a través de los canales tradicionales. Esto nos deja con muchas preguntas. ¿Se hizo realmente justicia? Preguntas que Conan Doyle nos deja para que las contestemos nosotros mismos. Ya veo. No hay respuestas fáciles, y eso es lo que hace que Estudio en Escarlata sea una novela tan rica y estimulante. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia, la complejidad de la mente humana. Exactamente. Las consecuencias de nuestras acciones, sin duda Conan Doyle nos ha dejado un legado increíble con esta novela. Sin duda. No solo nos ha dado a Sherlock Holmes, uno de los personajes más icónicos de la literatura, Es verdad. sino que también nos ha dado una historia llena de misterio, intriga y reflexiones profundas. Y hablando de sumergirse en el mundo de Sherlock Holmes, ¿sabías que puedes escuchar el audiolibro de Estudio en Escarlata completamente gratis? En serio, ¿cómo es posible? Simplemente haz clic en el enlace en la descripción de este episodio. Fantástico. Es una excelente manera de experimentar la historia completa, con todos sus detalles y matices, No se lo pierdan, amigos. y sacar tus propias conclusiones sobre este clásico atemporal. Ahora continuemos con nuestra inmersión en Estudio en Escarlata. Por supuesto. En la siguiente parte, profundizaremos en la estructura de la novela, el simbolismo del color escarlata Me encanta ese tema. y la crítica social que Conan Doyle entreteje en la trama. Prepárense para descubrir nuevas capas de significado en esta obra maestra de la literatura detectivesca. Sin duda, retomando nuestra inmersión en Estudio en Escarlata, me quedé pensando en la figura de Jefferson Hope. Es un personaje que me genera muchas preguntas. Por un lado, comprendemos su dolor y su sed de venganza, Claro. pero por otro lado, sus acciones son brutales. ¿Cómo podemos conciliar estas dos caras de su personalidad? Es fascinante como Conan Doyle nos presenta un personaje tan complejo. ¿No crees? Hope no es un villano unidimensional. No. Es un hombre atormentado por la tragedia que ha marcado su vida. Claro. Un personaje que desafía nuestras nociones preconcebidas sobre la justicia y la moral. Totalmente. Y creo que esa complejidad es lo que hace que la historia sea tan atractiva. Sin duda. Nos obliga a reflexionar sobre las motivaciones de los personajes Por supuesto. Y a cuestionar nuestras propias ideas sobre el bien y el mal. Exacto. Pero más allá de la figura de Hope, me intriga cómo Conan Doyle utiliza la historia para explorar temas más amplios, Ajá. como la crítica social. Claro, la novela está ambientada en la Inglaterra victoriana, Sí. una época de grandes cambios y contradicciones. Cierto. A través de la historia, Conan Doyle nos ofrece una visión crítica de las instituciones de la época, las instituciones. como la policía y la iglesia. Sí recuerdo que Holmes critica constantemente la ineficacia de Scotland Yard, Ajá, su apego a los métodos tradicionales, claro. su incapacidad para ver más allá de lo evidente. Exactamente. ¿Crees que Conan Doyle estaba utilizando a Holmes como una voz para expresar su propia crítica a la sociedad? Es una posibilidad. Holmes, con su mente brillante Ajá. y su enfoque científico, representa una forma de pensar innovadora. Ya veo. Una ruptura con las viejas estructuras y las formas de hacer las cosas. Interesante. En ese sentido, podríamos interpretarlo como un símbolo de progreso
y de crítica a la rigidez de las instituciones. Es una perspectiva muy interesante. Sí. Y hablando de crítica social, no podemos olvidar el trasfondo del colonialismo y del imperialismo británico. Claro. La experiencia de Watson en la guerra de Afganistán nos muestra el lado oscuro del imperio. Exactamente. Las cicatrices que la guerra deja en los hombres. Por supuesto. La complejidad de los conflictos bélicos. Watson regresa de la guerra con una herida física y psicológica. Sí. Y es a través de su encuentro con Holmes que encuentra un nuevo propósito en la vida. Es cierto. La historia de Watson nos recuerda que incluso en medio del caos y la violencia, es posible encontrar la redención y la esperanza. Sin duda, Estudio en Escarlata es una obra rica en matices y simbolismos. Hablando de simbolismos, me gustaría volver al título de la novela. Al título. ¿Por qué Estudio en Escarlata? ¿Qué significado tiene el color escarlata en la historia? El color escarlata está asociado a la sangre y la violencia. Claro. Y está presente en varios momentos clave de la trama. Desde la palabra rache, escrita en sangre en la escena del crimen, La palabra rache. hasta la descripción del anillo de bodas de Lucy. El escarlata nos recuerda la brutalidad de los crímenes y las pasiones que los motivan. Es como si el escarlata fuera una mancha que se extiende por la historia, Exacto. conectando el pasado y el presente, el oeste americano y el Londres victoriano. Esa mancha simboliza la venganza, la culpa, el peso del pasado que persigue a los personajes. Ya ves. Es un recordatorio visual de que las acciones tienen consecuencias ¿Sí? y que las heridas del pasado pueden dejar cicatrices profundas. Me parece fascinante cómo Conan Doyle utiliza el color para crear una atmósfera de misterio y tensión. Sin duda. Ahora bien, hablando de la estructura de la novela, me intriga la decisión de dividirla en dos partes tan diferentes. Dos partes. ¿Por qué crees que Conan Doyle optó por esta estructura? Es una pregunta que ha generado muchos debates. Así. Algunos creen que la división en dos partes refleja la dualidad de la historia, la conexión entre el pasado y el presente, la justicia y la venganza. Es cierto. La primera parte nos atrapa con la brillantez de Holmes y el misterio del asesinato en Londres. Sí. La segunda parte, en cambio, nos transporta al salvaje oeste americano. ¿Claro te? O una historia de amor, traición y venganza, que parece no tener relación con el misterio inicial. Es precisamente esa aparente desconexión lo que hace que la segunda parte sea tan sorprendente. Al principio nos preguntamos, ¿qué tiene que ver esta historia del oeste con el misterio de Londres? Pero a medida que la historia avanza, las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Y descubrimos que el pasado está íntimamente ligado al presente. Es como si la segunda parte fuera una pieza clave para comprender el misterio de la primera. Precisamente. La historia de John Ferrier, Lucy y Jefferson Hope nos ayuda a comprender las motivaciones del asesino Entiendo. y a contextualizar sus acciones. Y además la segunda parte nos permite explorar temas más amplios. Más amplio. Como la intolerancia religiosa, el choque cultural, las consecuencias del colonialismo. La historia de los mormones en el oeste americano nos ofrece una visión crítica de la religión Es cierto. y de cómo el fanatismo puede llevar a la violencia y la tragedia. Sin duda, la estructura de la novela es una de las claves de su éxito. Totalmente de acuerdo. Y hablando de éxito, ¿por qué crees que Estudio en Escarlata sigue siendo tan popular después de más de un siglo? Creo que hay varias razones. Varias razones. En primer lugar, la figura de Sherlock Holmes sigue fascinando a lectores de todas las edades. Su inteligencia, su capacidad de deducción, su excentricidad, su aura de misterio, lo convierten en un personaje irresistible. Holmes es un personaje que trasciende el tiempo y las culturas. Sin duda. Pero más allá de la figura de Holmes, creo que la novela tiene una trama intrigante, Claro. llena de giros y sorpresas, Exacto. que mantiene al lector en vilo hasta el final. Absolutamente. Y no olvidemos la prosa de Conan Doyle, que es ágil, precisa, Sí. llena de detalles que nos transportan a la época victoriana. Es cierto, Conan Doyle tenía una gran habilidad para crear atmósferas Totalmente de acuerdo. y para describir personajes de forma vívida y memorable. Exacto. Y creo que la combinación de todos estos elementos, la figura de Holmes, la trama intrigante, la prosa evocadora, Por supuesto. la exploración de temas universales, Claro. explica la perdurable popularidad de Estudio en Escarlata. Totalmente de acuerdo. Y para aquellos que quieran descubrir por sí mismos la magia de Estudio en Escarlata, les recordamos que pueden escuchar el audiolibro de forma gratuita a través del enlace que encontrarán en la descripción de este episodio. Qué buena noticia. Es una oportunidad única para sumergirse en el mundo de Sherlock Holmes. Sí.
experimentar la emoción del misterio Claro. y disfrutar de una obra maestra de la literatura. Ahora, en la tercera parte de nuestra inmersión, Ajá. analizaremos el legado de Estudio en Escarlata Un tema fascinante. y su impacto en la cultura popular. Prepárense para descubrir cómo esta novela ha inspirado a generaciones de escritores, cineastas y artistas. Impresionante. Y cómo la figura de Sherlock Holmes ha trascendido las páginas del libro para convertirse en un icono de la cultura popular. Y llegamos a la parte final de nuestra inmersión en Estudio en Escarlata. La parte final. Me ha fascinado cómo esta novela, además de ser una obra maestra del género detectivesco, Ajá, también nos ofrece una visión crítica de la sociedad victoriana claro. y explora temas universales que siguen resonando en la actualidad. Exacto. Y es precisamente esa combinación de elementos lo que ha convertido a Estudio en Escarlata en una obra tan influyente y perdurable. Sí. No solo dio origen a uno de los personajes más icónicos de la literatura, Sherlock Holmes, sino que también sentó las bases para el género detectivesco tal como lo conocemos hoy en día. Hablando de la influencia de la novela, me gustaría profundizar en su legado. Su legado. ¿De qué manera Estudio en Escarlata ha impactado la cultura popular? Bueno, como mencionamos antes, la novela popularizó la figura del detective brillante, El detective brillante. que utiliza la lógica y la deducción para resolver crímenes complejos. Este arquetipo ha inspirado a innumerables personajes A muchos personajes. en la literatura, el cine y la televisión. Es cierto, desde Poirot hasta el Detective Monk, pasando por el mismo Batman. Exacto. La figura del detective genial e intuitivo tiene una clara deuda con Sherlock Holmes. Absolutamente, y no olvidemos otro elemento clave. Otro evento. La narrativa en primera persona a través del Dr. Watson, Ah, sí. esta técnica narrativa que nos permite experimentar la historia desde la perspectiva de un personaje cercano al detective. Se ha convertido en un recurso común en el género. Es una forma inteligente de acercar al lector al misterio, Exacto. de generar empatía y de crear una sensación de intriga y sorpresa. Claro. Al igual que Watson, nos quedamos maravillados ante la capacidad deductiva de Holmes Sí. y nos sentimos parte de la investigación. Precisamente, y además, Conan Doyle estableció una estructura narrativa que se ha repetido en innumerables historias de detectives. Una estructura. La presentación del misterio, la investigación, la recopilación de pistas, la confrontación con el culpable y la resolución final. Es una fórmula clásica Sí, que a pesar de su aparente simplicidad sigue siendo efectiva y cautivadora. sin duda. Y creo que otro elemento importante del legado de Estudio en Escarlata es el escenario. El escenario. La Inglaterra victoriana, con sus calles oscuras, sus misterios ocultos y sus contrastes sociales, se ha convertido en un escenario icónico para las historias de detectives. Es un escenario que evoca una época de grandes cambios, Claro. pero también de incertidumbre y peligros latentes, Exacto. lo que crea una atmósfera perfecta para el misterio y la intriga. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos el impacto de las adaptaciones cinematográficas y televisivas. Las adaptaciones. Desde las películas clásicas con Basil Rathbone hasta las series modernas como Sherlock y Elementary. Esas me encantan. La figura de Sherlock Holmes ha trascendido las páginas del libro Ya veo. para convertirse en un ícono de la cultura popular. Es increíble cómo un personaje creado hace más de un siglo sigue siendo tan relevante en la actualidad. Sí. ¿A qué crees que se debe esta fascinación perdurable por Sherlock Holmes? Creo que hay varias razones. Varias razones. En primer lugar, Holmes representa la inteligencia y la razón. Ajá. En un mundo que a menudo parece caótico e irracional. Es cierto. Su capacidad para resolver problemas complejos mediante la lógica y la deducción nos resulta atractiva e inspiradora. En un mundo lleno de incertidumbre, Ajá. Holmes representa la posibilidad de encontrar orden y sentido a través del pensamiento crítico. Exacto. Y además, Holmes es un personaje complejo, con sus excentricidades, sus debilidades Su debilidad. y su lado humano. Claro. No es un héroe perfecto, Oh, sino personaje con defectos que lo hacen más real y cercano. es esa mezcla de genialidad y humanidad lo que lo convierte en un personaje tan atractivo y perdurable. Sin duda. Y para aquellos que quieran descubrir por sí mismos la magia de Estudio en Escarlata, les recordamos que pueden escuchar el audiolibro de forma gratuita a través del enlace que encontrarán en la descripción de este episodio. Excelente. Es una oportunidad única para sumergirse en el mundo de Sherlock Holmes, Sí, experimentar la emoción del misterio claro. y disfrutar de una obra maestra de la literatura. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en Estudio en Escarlata. Espero que la hayan disfrutado. Ha sido un placer explorar esta obra con ustedes. Igualmente. Esperamos que se lleven una nueva apreciación por la genialidad de Conan Doyle Sin duda.
y por la fascinante figura de Sherlock Holmes. Totalmente. Nos vemos en nuestra próxima inversión, Hasta la próxima. donde seguiremos descubriendo historias que nos hacen pensar, cuestionar y maravillarnos. Hasta pronto.